Ok, muy bien. Vamos entonces a orar. Yo quiero orar por ustedes para, para comenzar. Señor, quiero darte muchas gracias por tu fidelidad, gracias por tu presencia con nosotros. Tú eres tan bueno, Señor, y quiero orar que la presencia de tu Espíritu Santo nos acompañe en este día. Oramos, Padre, para que tú traigas una revelación, claridad a nuestra mente, entendimiento y valor para poder tomar decisiones de acuerdo a tu palabra, de acuerdo a la verdad. Señor, queremos caminar contigo, por eso estamos tomando este curso, queremos conocerte cada día más y más a ti. A la vez, Señor, trae discernimiento de cualquier cosa que no glorifica tu nombre. Señor, reprendemos al diablo, a las tinieblas, a todo aquello que no te glorifica y oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, ustedes están prácticamente terminando la parte de enseñanza, ¿no? Obviamente la enseñanza y el discipulado va a continuar, pero ustedes ya están prácticamente en los últimos días y yo en cierto sentido quiero como hacer un resumen o una unidad de todas aquellas cosas que el Espíritu Santo les ha estado compartiendo a ustedes. De hecho, es una enorme bendición y privilegio de que ustedes estén tomando esta escuela. Ustedes ni se imaginan cuán importante es este curso para ustedes, cuán importante es poder entender cómo funciona el mundo espiritual, cómo funciona la vida, cómo funciona la existencia del hombre. De hecho, vivimos en una generación con mucha crisis de identidad y seguramente ya habrán tenido clases sobre identidad. Vivimos en una generación que tiene muchos conflictos en las decisiones y vivimos en una generación donde le cuesta mucho entender la realidad en la cual viven. Creo que en ningún otro tiempo de la historia, como en este tiempo, vivimos mayor crisis en el área de la información, en el área de las enseñanzas, en el área, cierto, de las comunicaciones. Tanto es así, cierto, que la crisis mental que se produce en esta generación es producto sencillamente de una formación social que está degenerando, o sea, que está trayendo una crisis en el comportamiento de los jóvenes, de los adolescentes y, por qué no decirlo, también de los adultos. Así que por eso estoy feliz de que ustedes estén acá y oro para que estas semanas en las cuales ustedes hayan estado teniendo todas estas enseñanzas no lo tomen como una religión, no lo tomen solamente como una enseñanza religiosa, sino que ustedes ni se imaginan cuán importante es para la existencia del ser humano ya las enseñanzas que ustedes han estado pasando. De hecho, yo estoy orando para que el Señor levante una generación de personas comprometidas con Él. Sé que no todos ustedes se van a comprometer con el Señor. Hay una guerra espiritual y quizás alguno de los que me está escuchando va a terminar en la crisis y va a terminar rendido frente a esa guerra. Pero esta palabra es específicamente para aquellos que realmente quieren ponerse firme en la guerra espiritual. Hablándolo en técnicos militares, yo creo que Dios quiere levantar una resistencia contra el sistema imperante. Y tengo una convicción en mi vida, y yo lo predicaba el domingo acá en Rosario, de que en algún momento los cristianos vamos a ser parte de la resistencia. Ya no vamos a ser, cierto, como el motor que va a guiar las cosas, sino que vamos a ser la resistencia que va a hacer frente a una gran oposición que ya es una realidad. Una oposición ideológica, una oposición cultural, una oposición sistemática ya que ha comenzado en la educación, universidades, y los medios de comunicación, ya es una resistencia contra un discipulado anticristiano.
ya es una resistencia contra un discipulado anticristiano. Entonces, temas como cómo oír la voz de Dios, el temor de Dios, la conciencia limpia, la importancia de las misiones, que seguramente hubo un equipo ahí enseñando, la importancia de la Biblia, temas como zorras pequeñas, ¿ya? O pecado o arrepentimiento que ustedes tomaron durante este tiempo, se están transformando, ¿cierto?, en la plataforma en la cual el cristiano debe apoyarse y afirmarse, aprender a vivir la santidad, porque de hecho todo el ataque que está habiendo en la actualidad es para traer una crisis de identidad. ¿Y cómo se produce esta crisis de identidad? Conduciendo a la gente al pecado. Así que después de esta pequeña introducción, para ir dándole forma a la enseñanza, ya me voy a apoyar en un PowerPoint para que veamos los temas que vamos a tocar. Vamos a tocar 3 temas en uno, en estos 2 días. Tengo una consulta. ¿Sí? Dijo cómo se produce esta crisis de identidad y después. Ya en medio de la sociedad y es a través del pecado. Gracias. Entonces nosotros vamos a ver identidad que tiene que ver con el yo, vocación que tiene que ver, cierto, con lo que está en mi espíritu y me gustaría hacer, y llamado que tiene que ver, cierto, con la convocatoria que Dios tiene para nuestras vidas. Pero no se preocupen, solamente pongan el título que todo eso lo vamos a desarrollar. Entonces la clave aquí, como un pequeño subtítulo, es el camino del ser al hacer. El camino del ser al hacer. Si yo no tengo claro quién soy, repito, si no tengo claro quién soy, lo que yo haga no tendrá mucho valor. Si yo no tengo claro quién soy, lo que yo haga no tendrá mucho valor. Y aquí hay 3 preguntas, chicos, que ustedes tienen que saber responder en su vida. Estas 3 preguntas es con las cuales ustedes van a ser confrontados hasta su vejez. ¿Ok? Y la primera pregunta, ¿ya? Tiene que ver con quién yo soy. Hay un ataque impresionante en este siglo más que en ningún otro siglo, bueno, ya desde a mediados del siglo pasado, con respecto a la identidad. ¿Tá? Ya es global, es mundial y todo eso. Tú tienes que tener muy claro quién eres. La segunda pregunta es, ¿qué tengo en mis manos para hacer? ¿Qué tengo en mis manos para hacer? Por más pequeño o insignificante que parezca lo que tengamos o lo que nos gustaría hacer,
Yo siempre tengo en mi imagen la multiplicación de los panes y los peces, ¿no? Que dentro de una cosa tan grande como una multitud, quizás, no quizás, pero de más de 5.000 personas, si contáramos mujeres y niños, ya 5 panes y 2 peces parece algo insignificante y cualquiera podría desanimarse. Pero si lo que yo tengo en mis manos es usado por el Señor, mira, podemos multiplicar, o sea, se puede multiplicar y ayudar a miles de personas. Entonces, el objetivo de esta clase también es no menospreciar aquellas cosas que Dios quiere poner en mis manos, o que ya ha puesto y nosotros no nos damos cuenta o no le damos valor. Porque hay gente, hermano, que tiene tantos dones, tiene tanta gracia, tiene tantos talentos, pero no los aprecia, no los valora, no les da importancia. Por eso se vive entreteniendo o distrayéndose o haciendo cosas que no tienen mucho valor. Y la tercera pregunta que tienes que tener muy clara para responderte es, ¿y cuál es mi sentido de propósito? ¿Y cuál es mi sentido de propósito? En esta clase vamos a aprender de que todos nacimos para algo. Todos fuimos creados por Dios para cumplir una misión en la vida. No somos un accidente, no somos una casualidad. Todos fuimos creados para cumplir una misión en la vida. Al conocer esa misión, tendremos un sentido de destino. Al conocer esa misión, tendremos ese sentido de destino. Entonces, esta clase te ayudará un poco a poder responder estas preguntas. ¿Quién soy? ¿Qué tengo en mis manos para hacer? ¿Y cuál es mi sentido de propósito? ¿Ah? Entonces, una escuela de discipulado que tiene como objetivo formar el carácter, ¿ya? Te forma el carácter, obviamente, para tener una buena herramienta, un buen fundamento, una buena armadura para enfrentar la vida. No es solo para ir a la iglesia, no es solo para cantar bonito, ya, o para hacer una cruzada. Si pudiera ir, dicen en Chile, cachar esto, ya, que sea un fundamento para la vida. Así que veamos, por ejemplo, el ejemplo de Jesús. Pongan como subtítulo el ejemplo de Jesús. Jesús la tenía bien clara, muy clara, y ver cómo él tenía clara la cosa nos ayuda también a nosotros. Porque nuestro modelo más grande o nuestro ejemplo más grande es Jesús. Seguimos las ideas de Jesús, seguimos, ¿cierto?, el comportamiento de Jesús, amamos la obra de Jesús, lo que Él hizo, lo que Él hace, lo que Él quiere hacer. O sea, cuando nosotros seguimos ese modelo, recién nosotros podemos como declararnos cristianos en lo que Él piensa, en lo que Él siente, en lo que Él decide. Entonces veamos un pasaje que está allí en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 12.
Juan capítulo 8, versículo 12. Dice, otra vez Jesús le habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Una de las cosas que vemos en Jesús es que Jesús tenía claro quién él era. De hecho, la palabra yo soy tiene que ver con identidad. Tiene muy clara su identidad. Él es la luz, Él es el pan de vida, Él es la puerta, Él es el pastor de las ovejas, ¿cierto? Él es la roca eterna, no tiene conflictos de identidad. Otro pasaje es Juan capítulo 18, versículo 37. De aquí hay una confrontación bien fuerte con el poder político, ¿no? Poco antes de que Jesucristo fuera eh, crucificado, ahí mismo, o sea, en un rato más Jesucristo sería crucificado y en medio del sufrimiento él tenía muy clara su identidad para enfrentar otra forma de pensar, ¿no? Sobre todo cuando hay poder. Y a veces a la gente le da miedo el poder de otras personas que puedan causarle daño, ¿no? Y sobre todo el poder político. Y en aquella época el cristianismo enfrentó mucho el poder político, obviamente porque el poder político tenía sus intereses personales, muy distinto al cristianismo. Y en la actualidad pasa exactamente lo mismo. En algunos sectores, ¿cierto? La política, y yo lo dije en la introducción, es como muy fuerte ir en contra del cristianismo porque tiene sus creencias ideológicas. Y muchas de las creencias ideológicas, políticas, partidistas, atientan con el cristianismo. Pero no me voy a meter por ahora ahí. Dice, le dijo entonces Pilato, perdón, Juan 18:37, ¿no? Le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tu rey? Respondió Jesús, ¿tú dices que yo soy rey? Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. ¿Tá? Aquí vemos a Jesús nuevamente que su perspectiva de vida, su propósito sobre la tierra la tenía muy clara. El problema era un asunto de poder. Los romanos estaban preocupados si realmente él era rey, ¿ya? Y que podía atentar contra César. Esa era la preocupación de Pilato, eso era el interrogatorio. De hecho, los religiosos, los saduceos, los fariseos, ya habían entregado a Jesús, lo habían presentado delante del poder político, precisamente acusándolo de que él se auto había declarado rey. Ahora, Jesús no le respondió diciendo, no soy rey, pero tampoco le respondió, yo soy rey, pero sí le responde que su autoridad y su dominio tiene un solo tipo de seguidores. ¿Y quiénes son los que siguen a Jesucristo? Son aquellos que son de la verdad, aquellos que creen a la verdad. Ya vamos a hablar de eso quizás mañana. Entonces aquí vemos, ¿cierto?, dos características interesantes en la vida de Jesús.
dos características que quiero mencionar y que son un buen ejemplo para comenzar a responder estas tres preguntas iniciales que nos hicimos. ¿Quién soy? ¿Qué tengo en mi mano? ¿Y cuál es mi sentido de propósito? La primera es el yo soy, identidad. Es curioso que sabemos que Jesucristo es Dios. Él es el creador de todas las cosas. Esto es lo que dice Colosenses 1:15 al 17, ya lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? Es la misma palabra con la cual se va a presentar Dios delante de Moisés en Éxodo capítulo 3. Yo soy. Seguramente ustedes ya lo vieron en una clase. Y esto es tan importante, chicos, saber quién tú eres. Mi madre murió cuando yo nací. A mi padre lo conocí con 5 años. O de que me acuerdo de él, quizás siempre lo vi o me visitó porque yo no viví con él, pero de que tengo uso de memoria, yo tenía 5 años. Me crié en una familia adoptado, me adoptaron, en medio de una pobreza terrible y en un barrio muy complicado en Santiago de Chile. Tenía una tremenda crisis de quién realmente era yo por muchos años. Ahora, cuando Jesucristo aparece en mi vida en marzo del 91, algo aconteció en mi mente, algo sucedió en mi espíritu y por primera vez en mi vida yo comencé como a clarificar todas mis luchas y mis dudas y comprender sobre todo esta declaración hijo. O sea, ser hijo de Dios para mí trajo una sanidad, pero sin precedente. En la clase de la escuela de discipulado, de paternidad, yo jamás voy a olvidar esa clase y después la tomé muchas veces más y hasta el día de hoy sigo revisando la paternidad de Dios en mi vida. O sea, fue tan clarificador porque me hizo saltar por alto todas las experiencias traumáticas que había tenido en mi vida. Y esto me dio identidad, identidad. O sea, tenéis que tener tan claro que eres hijo, aunque hayáis sido huérfano, o no sé la experiencia de tu mamita, no quiero ofender a nadie, o de tu papá. Tener clara esta identidad es importante para un discípulo de Jesucristo. Jesús la tenía clara. ¿Tú la tienes clara? Tienes que tenerla tan clara porque los próximos años, una de las resistencias que vas a tener que enfrentar con tus amigos, con la gente que te rodea, es precisamente la crisis de identidad. La segunda cosa que Jesús tenía muy clara para qué he venido. Para esto he venido. Le dice a Pilato, mirándolo cara a cara, sin temor. Para esto he venido. Para hablar de la verdad. Para transmitir la verdad. Para ser un testimonio. Una de las cosas que llena mi vida es la enseñanza, no enseñar, predicar. De hecho, aunque estoy pasando tiempos de familia, el sábado, no el domingo, corrijo, fue el sábado, igual prediqué acá en Rosario en una iglesia y he estado enseñando y compartiendo en las redes sociales porque tengo claro para qué estoy, tengo claro para qué he venido, o sea, creo que este es el sentido de mi vida. Y veo gente en la vida cristiana, algunos la tienen muy clara, para eso vienen, para eso están. Este es como mi sentido de propósito. ¿No? Y el cristiano en cualquier área de la sociedad
en el cual se va a desarrollar, tiene que entender algo que vamos a ver más adelante, que es el llamado de Dios, que no necesariamente tiene que ver con algo religioso, pero tiene que tener muy clara la cosa. Jesús, como ejemplo, la tenía muy clara. Ahora, ¿dónde está el problema, chiquillos? ¿Dónde está la crisis? ¿Ya? Lamentablemente hay una crisis. Y no es una crisis religiosa, no es es una crisis social, es una crisis universal. En la actualidad tú miráis las películas, tú miráis, cierto, el otro día, lamentablemente me desilusioné, yo fui un seguidor del universo, perdón, ahora sí, ya yo fui un seguidor del universo Marvel, ya, por años, y me vi la serie y todo, y hace unos días atrás fui a ver una de las últimas en el cine y me desilusionó total, po. No, no quiero hacer spoiler, quizá algunos de ustedes no la han visto, pero terrible, pues si hay una educación, una formación pervertida contra la identidad. O sea, no me sorprendería, ¿cierto?, empezar a ver un Capitán América con ya no tan capitán, más capitana, eh, producto de lo que está sucediendo en la actualidad. Lamentablemente, la caída genera incertidumbre. Perdón. Desde que el hombre cayó en el huerto del Edén, desde que el hombre cayó en el huerto del Edén, se ha generado una incertidumbre con respecto a la identidad humana y con respecto al sentido de propósito. O sea, no es algo tuyo, porque a veces dices, yo no sé quién soy, yo no sé qué voy a hacer, yo no sé qué voy a hacer en mi vida, yo no sé qué hacer de mí. Bueno, te tengo una noticia, eso no es una crisis tuya solamente, eso es una crisis universal, esa es una crisis espiritual. Por donde vayas, a donde mires, vas a ver esta crisis. Entonces, cuando no la tienen clara, terminan siendo personas errantes, haciendo lo primero que se les viene a la mano. Y como dice ahí, lamentablemente, ya personas que no tienen claras las cosas, que viven en incertidumbre, terminan tomando decisiones equivocadas en su vida. Por años estuve en el alcoholismo, estuve en la droga, porque sencillamente no tenía clara mi vida. No la tenía clara. La caída pervierte el sentido de la vida. La caída pervierte el sentido de la vida. La caída pervierte el sentido de la vida. Correcto. Y descubrimos así, cierto, que hay una deformación social, una deformación cultural. Caín es expulsado porque asesinó a su hermano, forma una cultura, forma una sociedad y tenemos poetas, músicos, tenemos ciertos escritores, tenemos dioses que se levantan en el mundo que no tienen nada que ver con el plan original de Dios.
No tiene nada que ver, cierto, con la voluntad, el sueño creador de Dios. Ya fuimos creados con un propósito, pero la caída en cierto sentido pervirtió el propósito. Hay tanto para hablar en este punto con respecto a la caída, al deseo de Dios, al sueño de Dios, a la decisión humana y a la influencia demoníaca, que yo invierto 2 semanas en las escuelas de consejería para hablar de ese punto. ¿Tá? Obviamente este otro tema y no tengo tiempo de compartir en tan breves minutos lo que tendría que hacer en 2 semanas. ¿Ya? Pero esta perversión, ¿no? Entendiendo cuál era el plan, el sueño de Dios, entendiendo la decisión humana y cierto la influencia espiritual maligna sobre el hombre, trae un entendimiento, una revelación de que la perversión de la vida no está marcada por el sueño de Dios, sino que está marcada por la caída del hombre. ¿Ya? La perversión de la vida no está marcada por el sueño de Dios, sino por la caída del hombre. Queridos, vamos a descubrir en esta clase que vocación y llamado se pierde en intereses egoístas. Al pervertirse la vida, los deseos del hombre también se pervierten. Y ya la vocación, por ejemplo, ya no es algo cierto que tenga un interés de beneficio social, sino que la vocación se transforma en un interés más personal. Podríamos llamarlo profesión, ¿no? Mi profesión tiene un interés de satisfacer mi propio ego. Y el querer satisfacer el ego a través de nuestra profesión o vocación no es parte del interés divino. No es parte del interés de Dios que solamente satisfagas tu propio yo, porque eso va a generar otros males, como el orgullo, que lo vamos a ver más adelante. Y el orgullo es terrible, hermano. Pongan como subtítulo: identidad y vocación van unidos. Mateo capítulo 1, versículo 21. Y ahí voy a pedir si alguien lo puede leer. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Un hecho interesante en este pasaje es observar que antes que Jesús naciera,
ya tenía una identidad. ¿Te diste cuenta? Antes que Jesús viniera a la tierra, el ángel Gabriel le dice a José y a María, también en el libro de Lucas, cómo tenía que llamarse este muchacho. Y su nombre era Jesús. Ahora, curiosamente, le da el nombre y le da el propósito. Le da el nombre y lo que iba a hacer en su vida. El nombre es Jesús y el propósito, salvar a la humanidad de sus pecados. El nombre es Jesús y el objetivo era salvar al mundo de sus pecados. Una de las cosas loquísimas es poder pensar esto, ¿no? De que quizá cada uno de ustedes que está ahí en la sala, no es casualidad que ustedes estén ahí. Y no es casualidad que ustedes estén escuchando una clase como esta. Yo durante muchos años me pregunté, y yo veía a mis amigos también con muchas crisis existenciales, se casaban, se separaban, se unían a otra persona, tomábamos toda la noche. Y yo, cuando estaba con ellos, ahí tomando, me preguntaba, ¿será que esto es todo lo que hay que hacer en la vida? Me iba al trabajo, llegaba tarde en la noche, al día siguiente lo mismo. ¿Será que esto es todo o hay algo más? ¿Será que la vida tiene algún otro valor? Me hacía esas preguntas, ¿no? Bueno, yo siempre fui medio loco, casi entré en una depresión existencial, casi me muero por eso, pero yo pienso y los miro a ustedes ahí en la sala, hoy, en esta mañana, de día jueves, escuchando esta enseñanza y preguntándole al Señor, ¿no será que esta enseñanza o que la escuela de discipulado es una respuesta a preguntas que tú te has hecho en tu vida? ¿No será que Dios preparó el escenario durante toda tu vida? Ya preparó el escenario para que tú llegaras a este tiempo, a este momento. Y que la vida no es solo surfear, mirar las olas, y quizás muchas preguntas que te hiciste aquel día en medio de la depresión, quizás a través de esta escuela y tú ni siquiera te has dado cuenta, el Señor te ha ido respondiendo una por una esas preguntas. Solo que a veces nos olvidamos. Jesús, antes de nacer, ya Dios el Creador sabía su nombre y sabía lo que iba a hacer. Pero no es solamente Jesús, mira, veamos Jeremías, capítulo 1, versículo 5. Voy a pedirle si alguien lo puede leer. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Oye, esto es, para mí así
me marca un game over, viste, así la cabeza como que se te explota cuando dice el texto bíblico, antes que te formase en el vientre, te conocí. Y yo a veces me pregunto, ¿será que nosotros existíamos antes de venir a este mundo? ¿Nunca viste la película Jefe en Pañales? Cuando los bebés están ahí, ¿cierto? Y pasan por una prueba, este para la oficina, vientre 8, es loquísimo. Y un estudiante hace un tiempo atrás que estaba enseñando esta clase, me dice, lo que pasa, tío, es que estábamos en la mente de Dios. O sea, ya Dios nos tenía pensado, ya Dios nos tenía planificado, pero eso para mí sigue siendo una locura, es como, wow, es loco pensar en esto. Ahora, Dios confronta a Jeremías en un tiempo también muy difícil, ¿eh? Jeremías viviría en un tiempo de mucha desgracia social. Jerusalén sería destruido, el templo sería destruido, ¿no? Él no se casaría, era un tiempo, pero mucha de desgracia física, humana, y Dios, cierto, lo pone en orden mental y emocional a Jeremías y le dice, mira, antes que te formase yo ya te conocí. Antes que tú pensaras qué voy a hacer de mi vida, yo ya sabía lo que tenías que hacer. Antes de lo que tú pensaras qué voy a hacer de mi vida, yo ya sabía lo que tenías que hacer. Te repito, antes de lo que tú pensaras qué voy a hacer de mi vida, yo ya sabía lo que ibas a hacer. Me acuerdo de varias personas con las cuales he conversado, que han tenido visiones, que han tenido sueños. En el mes de febrero hicimos un curso ahí en La Paloma sobre profecía bíblica, un curso que dirijo por años. Y una estudiante se me acerca y me dice, tío, yo soñé con este lugar. Sin conocerlo, yo lo vi. Me dijo, y yo sabía que en algún momento iba a estar en un lugar como este. Me pareció loquísimo lo que ella dijo, pero yo también me recuerdo cuando recién me convertí, haber tenido una visión en una iglesia donde yo veía un avión que llegaba a la iglesia y se ganaba delante de mí y una voz que me decía, este es tu destino. Y eso fue hace muchos años atrás. Y la verdad es lo que he hecho en los últimos casi 30 años ha sido estar arriba de un avión. No hay año en lo cual no he subido por lo menos una vez a un avión para viajar y predicar la palabra de Dios. Es como si, es como si fuéramos apartados para algo, es como pensar en esto para mí es maravilloso, es tremendo, porque me fundamenta mi fe en Jesucristo. Y al mirar a Jeremías y al mirar el ángel Gabriel hablándole a José, o sea, chiquillo, descubrir esto, buscar al Señor, entender, antes de lo que tú pienses que voy a hacer, Dios ya sabía lo que tú quieres que hagas. Y a veces dice, pero lo único que yo sé es hacer dibujo. ¿Qué te hace pensar que quizás para eso estás? Y que hay algo que Dios quiere hacer a través de tus dibujos. Es que esto no sirve para nada. ¡Ey, ey, 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 ey! Y los 5 panes. Y los 2 peces.
No, 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 es que para lo único que sirvo es vender cuestiones. Ey, pensar en esto es loquísimo, pero tienes que tener muy clara tu identidad. Tienes que saber quién eres. Fuimos creados para crear. Fuimos creados para cumplir el llamado. De esto yo tengo una convicción. Fuimos creados para crear. Fuimos creados para cumplir el llamado. Pablo la tenía clara. Pablo sabía hasta cuando ya había acabado su carrera. He peleado la buena batalla. No te estoy hablando de algo místico, o sea, es tan claro en la Biblia. El mismo Pedro también decía que sabía que le quedaba poco tiempo cuando él escribe la epístola, en Primera de Pedro, si no me equivoco. Fuimos creados para crear, fuimos creados para cumplir el llamado de Dios en nuestra vida. Veamos este cuadrito. O este cuadro, rectángulo. Creación, Dios nos hace, identidad, ¿cierto? Vocación, algo íntimo, interno, gustos, deseo, lo que me gustaría hacer, lo que me gustaría vivir. Creatividad, vocación, llamado. Me gusta trabajar la madera, me gusta producir, me gusta la tierra, me gusta leer libros, me gusta la computación. Más adelante vamos a ver cómo la vocación, ya vamos a definir esto, ¿no? Tranquilo que los vamos a definir los 3 puntos bien detalladamente. Pero vamos a ver cómo la vocación, ¿cierto?, conecta la identidad y el llamado. Cómo la vocación va a conectar la identidad y el llamado. Por eso está en el centro. La gente que tiene claro lo que tiene que hacer se ve como más segura en la vida. La gente que tiene claro lo que tiene que hacer se ve como más segura y tiene seguidores, ¿no? Aunque a veces lo que hace puede ser pésimo o terrible o garrafal, pero la seguridad que le da el hacer produce seguidores. A veces son herejías, a veces son cosas muy malas, pero la persona que tiene claro lo que hace le da seguridad. Por eso a veces la gente se tira a algo nomás, ok, voy a hacer esto en la vida, porque como no tiene claro, se tira por un camino. Ok, hay una necesidad natural dentro de lo que acabamos de ver en todo esto y es reconocer y creer que el mundo que nos rodea es creación y no accidente. Y aquí hay un punto importantísimo. Hay una necesidad natural en todo esto
y es reconocer y creer que el mundo que nos rodea es creación y no accidente. De esto depende también tu sentido de propósito. Y de esto va a depender de cómo vaya a ver todas las cosas. De esto va a depender cómo ve la sociedad, cómo ve las áreas de la sociedad. No es lo mismo como un creacionista, alguien que cree en la creación, ve la biología, y como una persona que no cree en la creación ve la biología, se ve de una manera distinta. O sea, podemos tener dos profesionales, ambos biólogos, pero uno va a tener una definición y otro va a tener otra definición. Ambos necesitan fe, ambos necesitan creer en un origen. Para muchos, un accidente, para otros, una mente maravillosa, divina, que es Dios. Para nosotros como creyentes, en cualquier rama que nos metamos, querés estudiar música, querés estudiar medicina, querés estudiar arte, querés ser un buen deportista. Tenemos nosotros gente que está estudiando en la Universidad de Educación Física, ahí en Montevideo, ¿ya? Y existe exactamente lo mismo, dos posiciones. El que ve la educación física de la parte de la perspectiva creación y el que ve la educación física de la parte que es un accidente solamente, que somos animales, simplemente animales. ¿Ok? En la actualidad, cada vez menos, y casi nos enseña, la parte creacional. Por tanto, una persona que está tomando una escuela de discipulado como tú, necesita tener muy claro que el mundo es una creación, no solo por religión, sino que porque le va a dar fuerza a tus decisiones, le va a dar fuerza a la dirección que tú estás tomando. Obviamente, yo sé que a veces hay personas tomando escuelas de discipulado que no son personas convertidas. Si tú no eres una persona convertida, antes de hacer tu cruzada, lo primero que tenés que hacer es tomar una decisión por Jesús. En los años que llevo sirviendo al Señor en Jucún, yo he hecho llamado evangelístico en las EDE, en escuelas de consejería, hasta en estudios bíblicos, no en diferentes cursos, aún de segundo o tercer nivel. ¿Por qué? Porque creo que el nuevo nacimiento es súper, hiper, mega importante en la vida de una persona. El hecho de que tú te hayas criado, por ejemplo, en un hogar cristiano, no te convierte a ti en cristiano. Y no podés vivir de la fe de tus papás. Tenés que adquirir tu propia fe en Jesús. Mira, veamos algunas cosas interesantes. Todo ser viviente tiene un creador. Esto le da un fundamento a lo que somos y a lo que hacemos. Todo ser viviente tiene un creador. Todo ser viviente tiene un creador. Esto le da un fundamento a lo que somos y a lo que hacemos. Todo tiene un origen. Todo tiene una razón de ser.
Un árbol se conecta con nosotros porque produce oxígeno. Todo tiene una razón de ser. Aún poniendo el mismo ejemplo que habíamos hablado recién de la biología, un riñón, chiquillo. El riñón, cierto, tiene una razón de ser. Vos podés pensar que es un accidente de la nada, o sea, así la nada, ¡pum! Y pasó millones de millones de millones de años y de pronto, ¡pum! El riñón comenzó a cumplir la función de purificar la sangre o de purificar el cuerpo. ¡Tatán! Milagro accidental de millones de años. O tienes que pensar que somos un diseño y que cada parte de nuestro cuerpo, biológicamente hablando, cumple una función. Hasta las olas ya están casi programadas, hermano. Las olas del mar, por ejemplo, para los surfistas, no sé si habrá alguno ahí. Hace varios años atrás, muchos años atrás, todavía no existía la tecnología que hoy existe. Estoy en la casa de Mitch Anderson, el director de Jucum en Pichilemu. Y resulta que de pronto lo veo y él está mirando un calendario. Y él dice, bueno, en tal fecha vamos a tener buenas olas acá en Pichilemu. Y yo lo quedé mirando y le dije, hey Mitch, ¿cómo tú sabís que van a haber buenas olas en tal fecha? Y faltaba tiempo, ¿no? Y me dijo, muy bien, muy simple, porque dice, el calendario que nosotros tenemos ya sigue las corrientes. Dice, en tal fecha en Hawái, en tal fecha en Australia, loquito, como diría el tío Chelo, la tenía pero clarita. Por eso los mundiales se organizan y se programan, que en el Perú, que aquí, que allá. Yo dije, wow, esto es fantástico, impresionante. Pareciera que todo tiene un orden. De hecho, la palabra cosmo se traduce como orden. Entonces, todo ser viviente tiene un creador. Y esto te va a dar fundamento a lo que vaya a hacer en tu vida. Naciste para algo. Como diría mi madre, vos no fuiste creado para vegetar en la cama, ¿no? Para levantarte a las 11 de la mañana. Hay gente que cree que el sol sale en la mitad porque siempre se levantan al mediodía. No. Qué bueno que ustedes no son así. Increíble, o sea, fuimos creados para algo. Veamos Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 17. Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 17. ¿Quién lo lee? Oh, Hágale. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él.
y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Este pasaje es fabuloso. Y yo les animo a que lo memoricen, ¿no? Porque nos abre la mente para esta convicción que hay en Pablo, porque le está escribiendo a Colosa, y que describe también, cierto, quién es Dios y la creación. Observa el versículo 16, por ejemplo. Dice que todas las cosas fueron creadas por Él. Todas, todas, o sea, visibles e invisibles. Todo, lo físico, lo espiritual. Pero no solamente fueron creadas por Él, sino que también fueron creadas para Él. Y esta declaración que fue creado para Él implica que lo que yo hago en esta vida tiene que ser para quién. Correcto, para Él. Esto implica que todo lo que yo hago en la vida tiene que ser para Él. Subráyalo, márcalo. Si tu religión te permite rayar la Biblia, márquelo. Para Él, para Él. ¿Quieres ser médico? ¿Quieres ser cantante? ¿Quieres ser artista? ¿Quieres ser surfista? ¿Quieres ser pescador? ¿Quieres ser carpintero? ¿Querés lo que sea que hagas? Tiene que ser para Él. Y aquí está la guerra, ¿no? La tremenda guerra que se produce en la mente, en el espíritu, porque nosotros queremos hacer cosas para nosotros. Queremos sentirnos bien con los demás, queremos sentirnos bien en la vida. Y el eslogan del siglo XXI, que lo vamos a ver mañana, es cierto, sé tú mismo. Vive para ti. No dejes que nadie te diga lo que tienes que hacer. Eres tú y solamente tú. ¿Ya? Y la gente postea en el Facebook, ya, ámate a ti mismo, aléjate de las malas vibras, ¿ya? Y todo ese tipo de charlatanería egoísta, humanista, que hasta los mismos cristianos lo postean, ¿ya? No tiene nada que ver con la Biblia. Fuimos creados para Él. Para Él. O sea, todo lo que somos, todo lo que hacemos. Mira, veamos otro pasaje por si no te quedó muy claro. No lo tengo aquí, pero lo tengo aquí. Hechos, capítulo 17, versículo 28. Ya me emocioné, chiquillo. Hechos 17, 28. ¿Quién lo lee? Yo, Hágale. porque en él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho por qué linaje suyo somos. Fíjate las tres características. Vivir, mover y ser. Vivir, mover y ser. Porque en Él vivimos, nos movemos, que es una manifestación de la vida. Y somos, que es la identidad. ¿Y sabes dónde lo está escribiendo él? El apóstol Pablo lo está escribiendo en Atenas,
está dando un discurso a los atenienses. Y los atenienses, Atenas, vendría a ser como la cuna del humanismo, del racionalismo, pero también había alta idolatría ahí. Todo lo que nosotros vivimos, pensamos y nos movemos en la actualidad tiene mucho que ver con influencia espiritual que viene de aquella época. Y el apóstol Pablo le pone un paralelo y dice, no, 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 no. Nosotros vivimos en Dios, nos movemos en Dios. Para Él somos y de Él somos. Toda persona que tiene una vocación, que tiene un llamado, tiene que moverse en el Señor. Entonces, paternidad, temor de Dios, conciencia limpia, ya la importancia del llamado, misiones transculturales, misiones fronterizas, intercesión, guerra espiritual, alabanza, la importancia de la Biblia, todas las clases apuntan a esto. Tienes que vivir para esto. Tienes que vivir para esto. Si realmente hay algo en tu vida que no tiene nada que ver con Cristo o que estás luchando en tu espíritu, tienes que recibir a Jesús. Si has estado luchando en tu identidad, tienes que recibirlo. O sea, tiene que ser algo sobrenatural en tu vida. Pero de eso yo voy a hablar un poco más adelante. Vamos a parar por acá, ¿les parece? Y hacemos un descanso. Bueno, ¿Vamos? Hacemos unos... ¿Cuántos minutos, maestro? lo que usted quiera. ¿Unos 15 minutitos? Bueno, dale. Buenazo.